en como 6 partes. Entonces a lo mejor va a ser la predicación más larga que he predicado en mi vida. Pero voy a hacer posible de hacerlo más corto. Es interesante. Y estudiando este pasaje toda la semana estaba tratando de ver cómo se pueden juntar todo ese 40 versículos con un tema que se junte todos los versículos. Y lo que me llamó la atención es que Jesús, yendo hacia el cruz de Calvario, tenía totalmente control. No estaba nada que no estaba fuera de su alcance. Entonces, mientras que estamos leyendo este versículo, meditando, lo que yo espero es que podamos reflexionar qué grande es nuestro Salvador, qué bueno es nuestro Rey que nosotros servimos. Y a ver que a 24 horas antes de su muerte estaba así tranquilo, tenía todo bajo control, estaba de toda confianza. Entonces, un buen ejemplo nosotros. Entonces, yo quiero pedir al Señor que me ayude a compartir estos versículos. Voy a pedir la ayuda de vosotros también de ayudarme en la lectura, porque tu lectura es mejor de la mía. Y así se puede avanzar un poquito más rápido. Pero antes de comenzar la lectura, me gustaría que oramos. Piden al Señor que nos diría en este tiempo de estudios. Padre, damos agradecidos por su palabra una vez más, mirando las maravillas en el libro de Marcos. Señor, quiero pedir que ayúdeme a pasar bien con estos versículos, sacando lo que tú quieres decir a nosotros. Gracias por ejemplo de Jesús. Señor, que tenemos un Salvador, un Rey, que es un buen ejemplo a seguir. Y gracias que nada toma a ti de sorpresa. Así también en nuestra vida, nada puede pasar en nuestra vida que tú no tienes control y puedes manejar cualquier situación. Entonces pido que sea glorificado en la prédica de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces vamos a leer así los primeros versículos de Marcos 14, de versículo 12 a versículo 16. ¿Lo tiene en orden? Entonces lee este versículo en voz alta para que podamos seguirte. Marcos 14, de 12 a 16. Amén. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua y seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos, entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. ¿Me pueden pasar foto? Lo que quiero señalar aquí en estos versículos es algo muy interesante que no sabía, pero me enteré de esa semana, que los judíos de Galileo, ¿no? Galilea, celebraban la Pascua el día jueves en la mañana hasta viernes a las 6 de la mañana. Y ahí se pueden ver cómo celebraron los discípulos de Jesús de jueves en la mañana hasta el viernes en la mañana. Ahora, los judíos en Judea celebraron de viernes a las 6 de la tarde hasta sábado a las 6 de la tarde. Y lo interesante aquí, que yo no sabía, que Jesús quería cumplir con la ley. Y la ley decía que hay que celebrar la Pascua. Entonces lo que podemos ver aquí, que Jesús va a tener tiempo para celebrar la Pascua, pero también Él tiene que morir a las 3 de la tarde
el día siguiente para hacer el cordero de la Pascua. Entonces él va a celebrar la Pascua los días jueves con los judíos que andaban con él de Galilea, pero también pudiera cumplir, porque a las 3 de la tarde, el día viernes, los judíos mataban el cordero que ellos van a comer a fin de en la noche, el día viernes en la tarde. Y lo interesante es que para ellos el sábado, el día de descanso, comienza viernes a las 6 en la tarde hasta sábado a las 6 en la tarde. Y los fariseos y los levitas, todos ellos tienen que cumplir con la ley, que quiere decir que no se pueden mover más de 500 metros. Entonces, mientras que Jesús estaba en la tumba, ellos estaban quietos porque quieren cumplir con la ley. Pero vamos a notar más adelante que a las 6 de la tarde, el día sábado, ellos dicen, bueno, tenemos que movernos. Ya terminó el sábado, el día de descanso. Y es cuando ellos se fueron a hablar con el cuerpo de Jesús, ¿no? Pero es interesante que podemos ver que Jesús tenía control de lo que está pasando. Ahí él podía cumplir con la Pascua, pero también pudiera ser el Cordero de la Pascua. Entonces vemos aquí en estos versículos que Jesús mandó a los discípulos de ir a preparar la Pascua, ¿no? Es interesante que dijeron a él: anda a una ciudad y va a encontrar una mujer con un cántaro, ¿verdad? No. Dijeron que iba a encontrar un hombre cargando una cántara. Y lo raro es que los hombres no cargaban agua así, solamente las mujeres. Los hombres usaban un piel de una oveja o un chivo y llenaron de agua, y ellos cargaron agua en una, ¿cómo se llama eso? ¿Un qué? Un odre. Un odre. Metían el vino también, eso es el odre. Sí, esa es la manera que los hombres cargaron. Entonces va a ser algo muy obvio a encontrar un hombre cargando agua así en la cabeza. Pero dice, sigue a este hombre que va a llevarle a la casa donde iba a celebrar la Pascua. Entonces, lo que a mí me llama la atención es que Jesús en 24 horas iba a estar en la cruz del Calvario muriendo. Pero tenía todo bajo control, todo organizado. Y en este versículo no ve que está preocupado, que no andaba así, muy bajo, mucho estrés. ¿Y cómo sería para nosotros, sabiendo que en 24 horas es lo que va a terminar esa etapa de ministerio? Entonces aquí Jesús sabía que había todavía cosas importantes de atender. Entonces en este pasaje de Marcos no habla, pero en Juan capítulo 13, 14, 16, 17 había discursos muy importantes que Jesús necesitaba dar a sus discípulos antes de su crucifixión. Pero ahí con este plan iba a tener tiempo para celebrar la Pascua, para decir la última cosa de sus discípulos, pero también para atender, para ser el Cordero de la Pascua. Bajo control. Interesante que Jesús dijo a los discípulos que anda a la casa donde va a llegar ese hombre y ahí prepara la Pascua. ¿Quién era el dueño de esta casa? No sabemos, ¿verdad? Pero sí sabemos quién es el dueño de esa casa. El propio Dios. Dios es dueño de todo. ¿Correcto? Entonces Jesús está diciendo, anda a la casa que yo había prestado a ese hombre. Es un mayordomo de un bien. Y yo estoy pensando, leyendo ese pasaje, que realmente todo lo que tenemos es de Dios.
cuando nos toca a nosotros a usarlo para el ministerio, estamos dispuestos. Todos nuestros bienes son un regalo de Dios y nos llama a ser buen mayordomos. Y este hombre estaba siendo buen mayordomo, preparando el lugar para el Señor. Entonces veo aquí que Jesús, siendo nuestro rey, tenía todo bajo control. Yo pensaba como pastor, cuántas veces que he fallado en la planificación, que no había avisado a la gente con tiempo, pero no tenemos un rey como eso. Jesús estaba bien preparado, todo bajo control, con calma. Qué buen ejemplo. Seguimos. William, vamos a leer de 17 a 21. 17 a 21. Cuando llegó la noche vino a ver con los 12 y se sentaron a la mesa. Mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno tras otro: seré yo, el otro: seré yo. Él respondiendo dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él, pero hay de aquel hombre que por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Hasta tal? Sí. 22. Hasta aquí está bien. Yo pensaba enviar al grupo de la iglesia un video para mostrarle cómo los judíos celebraban la Pascua. Entonces los judíos a esta fecha apartaron ese día muy especial para hacer un recordatorio de la salida de Egipto. Entonces en esta cena había 4 copas de vino que ellos tomaron y había varias actividades que ellos hicieron en el transcurso de esa noche para ayudar a ellos a recordar cómo Dios había sacado a ellos de esclavitud y de Egipto. Entonces era un día apartado para dar gracias a Dios por la manera en que había liberado. Entonces ellos tomaron la primera copa y el dueño de la casa siempre decía una oración. Y el niño más pequeño en la casa que pudiera hablar era responsable de hacer una pregunta. Y la pregunta del niño es: ¿por qué esta noche es tan diferente de lo demás? Entonces comienzan a explicar la historia entre toda la familia, cómo Dios había librado. Entonces ellos tenían varias cosas de comer. Había algunos verdes, había pan sin levadura, había alguna cosa amargo. Todo eso era algo para ayudarles a recordar de su salida de Egipto. Momento de dar gracias a Dios. Pero en esta noche algo está pasando muy especial. Jesús está cambiando la forma en adelante cómo va a celebrar la Pascua. Es interesante que Jesús llegó a la tercera copa y de ahí quedó. Entonces ahorita cuando explicamos en el siguiente pasaje sobre la Santa Cena, vamos a ver que Jesús en esta noche no terminó la Santa Cena, la celebración de la Pascua, y Él dejó el último vaso para tomar con nosotros en la fiesta de la boda. Pero yo quiero preguntarles, habla con quien está a su lado, ¿por qué crees que Jesús aprovechó este momento para decir entre ustedes, entre los discípulos, alguien iba a traduccionarle? Entonces, un minuto para discutir quién está a su lado. ¿Por qué crees que Jesús tomó este momento para hacer esta pregunta, para hacer este anuncio?